vamos a comprender lo que es la caries dental, ¿no? Ya por mucho tiempo, creo que ya todos nosotros en pleno año 2021 ya comprendemos, ¿no? No como hace muchos años, que la caries dental no es una o dos o tres caries dentales, ¿no es cierto? Ahora comprendemos que la caries dental es una enfermedad que está en toda la boca, ¿no es cierto? Es una enfermedad que más que todo es una alteración, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos qué es la enfermedad? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el concepto en sí de la enfermedad. Porque comúnmente tratamos la enfermedad de una manera que no comprendemos la enfermedad, o sea, cómo se ocasiona. Si no, simplemente tratamos de atacar el problema, ¿no? Porque pensamos que la enfermedad es esto, o algunos todavía creemos que la enfermedad es esta formación o esta lesión cavitada, ¿no? Y tratamos de solucionarla, ¿cómo? Restaurándola, y creemos que cuando la restauramos, eliminamos la enfermedad. Entonces, les he puesto acá a manera de ejemplo, ¿qué hacemos comúnmente cuando a nosotros nos duele la cabeza, ¿no? Nosotros como personas, ya estamos saliendo del campo o del ámbito de profesionales para ponernos un poco empáticos con el paciente. Lo que hacemos comúnmente es tomamos una pastilla para que nos calme el dolor de cabeza y creemos que, o esperamos de que eso se solucione, ¿verdad? Que pase. Ya no me tomé la pastilla, ya no me duele la cabeza. Pero no nos ponemos a pensar por qué es que nos duele la cabeza, el mecanismo, lo que ocasionó, ni tampoco las consecuencias de no tratar esta molestia, el proceso. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Los pacientes creen que cuando vienen a la consulta, rellenando la zona afectada o la lesión, un favor si pueden cerrar el micro, no sé de quién, de Magali, me parece la doctora Magali, si puede cerrar su micro. Entonces, creemos que rellenando, o los pacientes, perdón, creen que rellenando la zona afectada están eliminando la enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? No estamos solucionando la enfermedad porque no estamos viendo ni el mecanismo ni el proceso de la enfermedad. Dicho esto, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del concepto de la enfermedad, ¿ok? Entonces, observamos acá, ese es un artículo que salió en el año 2019, hace muy poco, donde se reunieron un grupo de expertos para llegar a un consenso de la terminología de la enfermedad y también de cómo se debería manejar la enfermedad de caries dental. ¿Y qué nos dice este artículo, no? Nos define, ya esta es la última definición, se podría decir, de lo que es la enfermedad de la caries dental. Y nos habla que es una enfermedad dinámica. ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad dinámica? Que está presente constantemente en la boca. Por muchos años atrás, lo que se buscaba era una vacuna para eliminar las bacterias, porque creían que las bacterias, que de cierta manera es cierto, las bacterias ocasionaban la enfermedad. Y entonces, de algún modo u otro, querían conseguir algo para poder eliminarlas, ¿no? Algo que las elimine, algo que ya no exista la enfermedad, porque decían, eliminamos la bacteria, eliminamos la enfermedad. Pero ya actualmente se conoce que las bacterias no se pueden retirar de la boca. O sea, las bacterias de cierta manera son necesarias y hay bacterias que son más nocivas y hay bacterias que no son tan nocivas que nos ayudan, ¿no? Y que son necesarias en se podría decir, en el sistema bucodental. Entonces, esta enfermedad es dinámica, ¿no? También se demostró que no es transmisible, ¿no? También por mucho tiempo, si ustedes habrán oído, que se decía que cuando los niños eran pequeñitos, los padres no podían ni besarlos ni soplarles la comida, ¿no es cierto? Recomendaban porque decían que iban a transmitir la enfermedad de ellos hacia sus hijos. Entonces, porque se creía que era lo que se transmitía, pero lo que de verdad se transmitía eran las bacterias. Ahora, como la enfermedad es multifactorial, o sea, no depende solo de las bacterias, no necesariamente se transmitía la enfermedad, ¿no? Entonces, y también es un tema un poco controversial porque nosotros
no tenemos hasta cierto punto el derecho a prohibir manifestaciones de cariño de los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces, y también porque muchos padres no necesariamente iban a cumplir esta norma, ¿no? Por un factor idiosincrático, por un factor comportamental, psicosocial, ¿no? Entonces, lo que sugerimos, al menos en la consulta, es evaluar al padre y a la madre y dejarla en un ambiente o en un ayudar a eliminar la enfermedad en estos padres para que ellos puedan transmitir en vez de las bacterias, que también es un factor, disminuir esta carga viral en los padres y evitar con esto sugerir que se den besos y abrazos, ¿no? Ambos están relativamente sanos, ambos disminuyen su carga bacteriana y también van a disminuir la carga bacteriana en sus hijos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es un factor multifactorial. ¿Cuáles son las cosas más importantes o que ocasionan la enfermedad? Si no son las bacterias, ¿no? Esta enfermedad está modulada por la dieta y mediada por el biofilm. Entonces, estos dos factores, tanto la dieta como el biofilm, en donde se van a abordar el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Ahora vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Hay un tratamiento 1 y un tratamiento 2. Los dejo ahí para explicárselos posteriormente. También se dijo que esta enfermedad tenía factores, no solamente los anteriores mencionados, sino factores comportamentales, psicosociales y ambientales, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento, ¿no? Debido a que no solamente, como mencionaban, se transmitían las bacterias, también se transmiten hábitos en casa, que si los padres no se cepillan los dientes en la noche, probablemente el niño tampoco se cepille los dientes en la noche. Igualmente el factor económico, ¿no? Que está dentro del ambiental, la capacidad que tienen los padres para poder tener los recursos para que en casa puedan realizar este tipo de actividades que ayuden a modular o mediar el biofilm. Ahora, por último, lo que ocasiona este desbalance cuando se va negativo es la pérdida de mineral neto de los tejidos duros. Y esta manifestación se da a través de un signo que es el desarrollo de una lesión de caries, ¿no? Entonces, a ese punto quería llegar. Hay que diferenciar la enfermedad de la caries dental de lo que es una manifestación, un signo conocido como lesión de caries, que este puede ser pues desde una mancha blanca hasta una cavidad en dentina, ¿verdad? Estamos hablando solo de lesiones sin compromiso pulpar todavía. Esta exposición es básicamente enfocada en eso, ¿no? En el proceso, desde una mancha blanca, pasando por una microcavidad, una cavidad en esmalte, una cavidad en dentina, hasta el tercio más profundo, sin tocar cavidad pulpar, ¿ok? Esto es importante comprender, doctores, para poder tener éxito en nuestros tratamientos restaurativos. Si ustedes comprenden esta parte, van a tener éxito en el tratamiento restaurativo, porque ustedes van a tener las pautas para realizar la consulta y hacer un buen diagnóstico, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir este desbalance? Lo han denominado una disbiosis, ¿no? Son sinónimos, una descompensación dentro de la cavidad bucal, donde existen azúcares fermentables que se producen debido a la dieta, ¿se acuerdan que hablamos, no? Era uno de los factores, la dieta, y las bacterias que se alojan en la placa bacteriana o el biofilm van a hacer esta interacción. A la hora de que entra el azúcar y que las bacterias cogen este azúcar, se produce la acidez. De un pH neutro disminuye a un pH ácido, un pH bajo. Acá hay un cambio, ¿no? En la cavidad bucal, en donde también se va a manifestar, de acuerdo al tiempo de acción, este cambio ecológico de bacterias relativamente no nocivas a bacterias nocivas, ¿no? Que van a hacer que el proceso de desmineralización nos conlleve a un signo que es una lesión, ¿no? Como conversamos antes. Pero este es continuo. Si existe también factores como la saliva, una saliva que es una saliva neutra,
y existe también un factor protector que es la pasta con flúor, va a haber una remineralización. Y esto es un constante movimiento. Es por eso que la caries dental como tal está presente todo el tiempo y es cíclica y va haciéndose como un desbalance. ¿Sí? Entonces, no hay una solución definitiva para la caries dental como tal. Todos vamos a tener caries dental toda la vida si estamos hablando de este concepto. Lo que vamos a prevenir no es la caries dental, sino la manifestación de las lesiones de la caries dental, o sea, durante el proceso. Y esto les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Edwina Kidd nos habla, mire, este es artículo ya del año 2011, hace 10 años, donde la doctora Edwina Kidd, una de las más altas representantes de todo este concepto de los cambios del paradigma del concepto de caries dental, nos habla acerca de diferenciar el proceso de la lesión. Cada vez que hablábamos de caries dental, nos hablaban del proceso de la caries dental. Un momento, por favor, se me corre. Nos hablaban del proceso de la caries dental. No, perdón, nos hablaban de la lesión. O sea, teníamos la idea que caries dental es la lesión, ¿no? Pero la caries dental como tal es el proceso. Entonces, no es lo mismo describir caries dental como el proceso que la lesión como resultado del proceso de caries dental. Entonces, el proceso de caries dental va a tener lugar en el biofilm. ¿Y cómo vamos a descubrir que está el biofilm presente? Si usamos una solución reveladora de placa, ¿no? Entonces, este proceso de caries dental como tal, como les mencionaba, es un fenómeno que está omnipresente en toda la cavidad y es un fenómeno natural que no se puede prevenir. El proceso no lo vamos a poder prevenir. Lo que sí podemos prevenir son las lesiones que se ocasionan por la pérdida del tejido duro debido a esta disbiosis y este cambio de pH, ¿no? Que nos va a dar como consecuencia la manifestación de la lesión de caries. Listo. Entonces, dicho esto, ya comprendimos lo que es la enfermedad como tal y vamos a pasar a realizar o tener las pautas para un diagnóstico de la enfermedad. Para poder llegar a un diagnóstico necesitamos registrar antecedentes, doctores, necesitamos realizar historia clínica, ¿no? Es importante, por eso es importante, al menos en odontopediatría, realizar una consulta con el paciente y con el padre del paciente para poder registrar los datos, hacer una pausa y realizar un correcto diagnóstico. Tenemos los antecedentes médicos, los antecedentes personales y los antecedentes dentales. Tenemos que darnos cuenta que ciertos antecedentes médicos van a dar manifestación a lesiones o a dientes que pueden llegar ya con una estructura desmineralizada, ¿no? Con una estructura debido a que en el proceso del embarazo, debido a ciertos factores como medicación, fiebre o estrés, incluso en el momento de parto, debido a ciertas maniobras obstétricas o a un esfuerzo fetal, nos den ya dientes con cierto grado de desmineralización, cierto grado de compromiso que son más propensos a sufrir de lesiones de caries dental. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante preguntar a la madre. Igual en los antecedentes personales, ¿no? Las semanas de gestación, si el niño es prematuro, el bajo peso al nacer, si hubo intubación, algunas carencias nutricionales durante los primeros meses de vida, si utilizó medicamentos como corticoides. Todos estos factores personales que les estoy manifestando están relacionados y hay estudios donde indican que hay desmineralización en las piezas dentales deciduas. Entonces, por eso es importante preguntarle a los padres. Y en cuanto a los antecedentes dentales, ¿cuándo fue la última visita dental? Si tuvo caries dental, cuál fue el grado de caries dental y qué tipo de tratamiento se realizó y si tuvo controles. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a realizar el diagnóstico en base a este cuestionario, en base a estas pautas, vamos a hacer una pausa para poder realizar un correcto diagnóstico. Y nos vamos a ayudar de una herramienta que es muy importante.
Ujú. Nos vamos a ayudar. Me olvidé mencionarles. Entonces, también dentro de los antecedentes dentales están los hábitos de higiene, el cepillado, el uso de pasta. Tienen que preguntarle con respecto al cepillado cuántas veces a la semana. Preferentemente, si estamos ante un paciente con muchas manifestaciones de caries dental, con muchas lesiones, tenemos que preguntarle no cuántas veces se cepilla al día. Es mejor preguntarle cuántas veces a la semana porque la respuesta va a cambiar. También cómo le realizan, si es si, qué tipo de pasta usa, porque ya sabemos, ¿no? Creo que la mayoría acá, al menos en el Perú, que hay una resolución ministerial, la resolución ministerial 422 del 2017, donde nos indica claramente que todo niño debe ser cepillado con pasta de 1000 partes por millón de flúor, ¿verdad? La diferencia entre un niño menor de 3 años y un niño mayor es la cantidad, ¿no? Del tamaño de un arrocito, menores de 3 años, y del tamaño de una alverjita, mayores. ¿Cuánto tiempo usa esta pasta? ¿Cuánto tiempo está cepillando? Si usa hilo dental y si es supervisado. También recomiendan que todo niño menor de 7 años tiene que ser al final del cepillado reforzado por un adulto, porque todavía no tiene la capacidad psicomotriz para poder hacerlo por sí solo. Y si se enjuaga, y cómo se enjuaga, si usa agua o si usa enjuague o si solo escupe, ¿no? Igual las recomendaciones son que solo escupa si es que no cuenta con un enjuague o si es menor de 7 años. Es mejor que solo escupa, ¿no? Listo. Y otro factor importante para considerar en el tratamiento que realicemos es la edad y la colaboración del paciente y cómo vamos a realizar el tratamiento debido a la colaboración. Si sabemos que es un paciente que es definitivamente negativo, vamos a utilizar otro tipo de soluciones como la sedación consciente para poder realizar el tratamiento. No es lo mismo realizar un tratamiento en las condiciones adecuadas con la colaboración del niño que realizarlas sin las condiciones adecuadas. Entonces, tenemos que pensar en opciones de tratamiento. No hay un solo tratamiento si no evaluamos primero estas condiciones. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ayudar de esta herramienta para poder determinar el riesgo de caries. Doctores, en los niños es muy importante el riesgo de caries para el éxito de su tratamiento. Si no evalúan el riesgo de caries, estamos hablando básicamente de pacientes que vienen con muchas lesiones. Si no evaluamos el riesgo de caries, probablemente ese paciente, después de que le realicemos el tratamiento, vuelva con más lesiones de caries. Entonces, ¿solucionamos la enfermedad? No, no la solucionamos, ¿no? Porque hubieron más manifestaciones de lesiones de caries. Entonces, ahí el que está fracasando somos nosotros, por no hacer una evaluación y un diagnóstico adecuado. El riesgo de caries básicamente es la experiencia de caries como primer factor, ¿no? Y este es el factor a través de muchos estudios, si no es, por así decirlo, el más importante, la experiencia de caries, porque todo paciente con una lesión de caries automáticamente ya está en riesgo de padecer nuevas lesiones. Automáticamente ya es un paciente con riesgo alto, ¿ok? Y los dos factores importantes que conversamos al inicio en el concepto de caries dental, el último concepto, que es la dieta y la dieta y la modulación del biofil, ¿no? O el cambio del biofil. Entonces tenemos que evaluar la dieta y el índice de higiene oral, que es cómo vamos a poder observar el biofil. Ahora, en cuanto a la dieta, muchos piensan que solamente son los alimentos, si come dulces o no. Doctores, lo que menos se podría tener relación es si la cantidad de dulces es exagerada. Ya se ha demostrado que son los líquidos azucarados los que tienen mayor manifestación, sobre todo en niños pequeños. Y se van a sorprender de que sean los líquidos que consumen dentro de su dieta. Por ejemplo, lactancia materna excesiva sin protector de flúor, sin uso de pasta dental en flúor, estamos hablando de niños pequeños, menores de 2 años, biberón de uso excesivo, constante, a demanda,
La leche, el tipo de leche que consume el niño, si es una leche azucarada, este tipo de leches, por ejemplo, que les he puesto acá, la leche Gloria, tiene en su composición dentro de ya azúcar, ¿no? O sea, y tiene mucha cantidad de azúcar. Entonces, esos líquidos, los yogures azucarados, también, estos líquidos son los que como están constantemente dentro de la dieta de estos niños, probablemente sean los primeros que produzcan la alteración y que puedan manifestar lesiones de caries dental. ¿Ok? Eso es como primer punto. Y con respecto al biofil, tenemos una manera de evaluar el biofil. Deberíamos, en la medida de lo posible, a nuestros pacientes, antes de realizarles la evaluación, colocar revelador de placa o si tenemos la capacidad o la experticia de observar cuánta placa tiene de acuerdo a las zonas, ¿no? Que en la imagen les he puesto, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, con todas estas referencias vamos a dar una manifestación de riesgo de caries y tenemos que explicarle eso a los padres, ¿no? Y otro factor importante, y yo al menos lo considero, es que deberíamos separar, no es lo mismo un niño que viene con una lesión de caries a un niño que viene con muchas lesiones de caries. Tenemos que separar, yo lo considero didáctico, separarlo en alto y superalto, porque es ahí también donde va a radicar el éxito del tratamiento, ¿no? Un niño que viene con muchas lesiones de caries probablemente no tenga exposición a flúor y el manejo o el tratamiento restaurativo vamos a modificarlo un poco, vamos a ser un poco más invasivos, con el objetivo de evitar que las piezas que están dañadas vuelvan a sufrir lesiones de caries, porque estas piezas pueden volver a sufrir de lesiones de caries. Ojo, doctor, estamos hablando hoy día de lesiones, de lesiones desde una mancha blanca hasta una lesión en dentina antes de llegar a un compromiso pulpar, ¿ok? Eso recuérdenlo. Entonces, nuestro objetivo es realizar el mejor tratamiento. ¿Para qué? Para evitar de que los dientes o los dientes tratados o nuevos dientes vuelvan a sufrir lesiones, ¿no? Como atacando estas dos manifestaciones principales, que son la dieta, otro de estos dos factores principales, dieta y biofilm, ¿ok? Y no olvidemos que un factor que juega muy importante es el compromiso de los padres. Ustedes tienen que evaluar dentro de su diagnóstico cómo ven ustedes comprometido al padre. Es muy distinto un padre que llega a la consulta y está preocupado y quiere saber el por qué ha pasado todo esto y te pregunta y tú tienes que explicar y ellos entienden y comprenden que es por un problema, ya sea por no haber hecho adecuadamente la higiene o no obtener la pasta adecuada de la higiene o también por tener una dieta con líquidos muy azucarados. Un paciente, un padre que lo entiende, lo comprende, a un padre que no nos escucha o no le toma importancia y cree, como comenzamos al inicio, que tapando las lesiones se soluciona el problema y no le toma importancia, ¿no? Porque también es un factor comportamental, ¿no? Hablamos de esa parte, ¿no? De cómo la persona socialmente entiende lo que es la salud. Entonces, si ustedes también dentro de su diagnóstico o de su anamnesis tienen que colocar ese factor porque también les va a jugar a la hora de ofrecer un tratamiento. El compromiso de los padres para esta parte del riesgo, de la evaluación de riesgo y la primera parte del tratamiento que vamos a conversar, que es el tratamiento no quirúrgico, se basa en esto, ¿no? El éxito que van a tener es en esta parte, es con el compromiso de los padres. Es básicamente el 50% de ambos, de todo el tratamiento que vamos a realizar con el niño, es el 50% es en casa. Siempre tienen que ustedes recordarlo y eso tienen que manifestar en los padres. Si ustedes no comprometen a los padres, ustedes tienen que de antemano decirles que el tratamiento que hagan, el tratamiento invasivo, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento restaurativo, va a fracasar muy probablemente. Y ustedes tienen que dejárselo en claro para que después ustedes no tengan ningún problema o ninguna dificultad o tengan un aval de solventar, de cómo se realiza, de cómo, del éxito que tiene el tratamiento, ¿ok?
Ese es importantísimo, doctores, no lo vayan a olvidar. Entonces, en cuanto a la actividad, tenemos que es importante ya, una vez que tengamos observando las lesiones, clasificarlas en lesiones activas o inactivas. Y vamos a tener ciertas pautas, o les voy a indicar ciertas pautas del tipo de lesión para que ustedes les ayude a clasificarlas inactivas e inactivas. Una lesión activa está localizada en una zona donde hay mucha acumulación de placa, ¿no? La forma de la lesión hace o ocasiona que, que el biofil o la placa se active, esté constantemente ahí. A diferencia de una zona inactiva, donde es una zona de autolimpieza, ¿no? Donde no hay una forma de la lesión que ocasione que se acumule el biofil. En cuanto al aspecto, en una zona activa vamos a ver la pieza al aire o al secado, de opaco o blanquecino, mientras que en una inactiva va a estar brillante. Igualito, el tacto, al aspecto del tacto, al tacto va a ser en una activa rugoso y poroso y áspero, mientras que en una inactiva lo vamos a ver lisa y suave. Otro factor importante es la encía. En una lesión activa vamos a observar sangrado gingival, cervical, mientras que en una inactiva no va a haber ausencia de sangrado. ¿Ok? Entonces, también es importante que dentro, cuando realicen la evaluación, clínica, coloquen o diferencien dentro de su diagnóstico si son activas o inactivas. También tiene que ver con el propósito del tratamiento. Ahora, doctores, vamos a hablar acerca de los procedimientos. Y acá quiero que me presten mucha atención. Les voy a enseñar 2 diapositivas con respecto a cómo se realizan los procedimientos. Y quiero que me presten atención para que no se confundan, porque son 2 clasificaciones distintas, pero que a la vez tienen relación. Entonces, esta primera parte vamos a hablar acerca de los tratamientos no invasivos y los tratamientos invasivos. Ojo, y acá les aclaro, tratamientos no invasivos pueden realizarse en zonas cavitadas. Recuérdenlo, tratamientos no invasivos también se pueden realizar en zonas cavitadas. No necesariamente no invasivos, quiere decir lesiones no cavitadas. Acuérdense, tratamientos no invasivos en lesiones cavitadas y no cavitadas, en ambas. La primera parte, como ya les mencioné, que es el tratamiento no quirúrgico, es el control de la dieta y el control del biofil. El control de la dieta, doctores, tiene que ser un control individualizado, individualizado. O sea, nosotros ya preguntamos al paciente qué tipo de líquidos consume el niño, también si consume ciertos, otros tipos de sólidos como dulces que pueda ser constante y tratando de ayudar. Entonces tenemos que sugerir reemplazar el azúcar excesiva por alimentos saludables, ¿no? O aconsejar un nutricionista también, porque no, si estamos viendo que es demasiada la manifestación. Y también un control del biofil. Un control del biofil quiere decir que vamos a ver que si hay mucha placa o mucho biofil acumulado, es porque de repente el padre no conoce o desconoce la técnica de cepillado, la mejor técnica de cepillado. No es lo mismo cepillar a un niño que cepillar a un adulto, ¿no? Y sobre todo no es lo mismo cepillar a un niño pequeñito que cepillar a un niño un poquito mayor, ¿no? De 2, 3 años estamos hablando. Entonces hay técnicas y nosotros como profesionales tenemos en la primera consulta de ser necesario enseñar la técnica, venir con el cepillo, porque no es solamente decir, tiene que cepillarle mañana, tarde y noche, con pasta tanto y ahí se acaba, no. El éxito está en nosotros enseñar a los padres cómo abordar al niño en el caso de niños pequeños. Existen técnicas para abordar a un niño a realizar el mejor tratamiento posible y con ciertas pautas que ya el Ministerio de Salud ha recomendado, que les puedo enviar el video que está muy simple y muy sencillo, de las pautas más importantes, que son cepillo directo a la boca sin echar agua y escupir, y tampoco enjuagarse con agua, ¿no? Entonces, esas pautas son básicas. ¿Para qué? Para el éxito de la fluorización. Y acá vamos con el tercer punto, que es el control de la desmineralización, que lo vamos a hacer, esta remineralización,
con la pasta con flúor de 1000 partes por millón. La cantidad, como les mencioné, de acuerdo a la edad. Menos de 1000 partes por millón, perdón, menos de 3 años del tamaño de un granito de arroz y más de 3 años del tamaño de una alverjita. Esta es la parte, el tratamiento no invasivo es la parte no quirúrgica. Se realiza tanto en lesiones cavitadas como en lesiones no cavitadas. Entonces, esa es la parte, no tiene nada que ver con el proceso, con el procedimiento de lesiones en sí, sino de toda la boca. Dentro de los tratamientos o de los procedimientos no invasivos, también vamos a encontrar un tratamiento de remineralizante no invasivo en lesiones cavitadas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya dentro de la consulta, ¿no? Como el uso de flúor, qué tipos de flúor vamos a usar, ahí lo vamos a conversar, apúntenlo, déjenlo en una esquina, y ahorita vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y dentro de los invasivos, o sea, que ya alteran, vamos a tener las infiltraciones resinosas que al menos en nuestro país, en Perú, todavía no existen, no hay mucha demanda porque se desconoce, y estas infiltraciones resinosas son muy buenas para zonas interproximales, ¿no? Para lesiones interproximales, y los sellantes, ¿no? Que los sellantes se pueden hacer cuando lo consideramos como tratamiento invasivo, estamos hablando de procedimientos de tratamientos restaurativos, no estamos hablando de prevención, en lesiones microcavitadas. Por eso esta parte de acá son tratamientos microinvasivos, ¿no? Lesiones, la primera de manifestaciones de manchas blancas, y los sellantes también para manchas blancas y para lesiones microcavitadas en el esmalte. Luego tenemos tratamientos invasivos, propiamente dichos, que ya muchos conocen, hemos hecho un curso acerca de la remoción selectiva de caries. La técnica TRA viene acompañada de la remoción, que es un tipo de técnica con ciertos aditamentos, con ciertas curetas especiales, y la colocación básicamente se basa o se centra en la colocación de ionómeros de alta viscosidad para proteger, ¿no? Esa es la técnica TRA en sí, ¿no? La remoción y el uso de ionómeros. Y también tenemos el tratamiento expectante, ¿no? Que es decir, que en algunos casos vamos a esperar, realizar tratamientos no invasivos y esperar. Eso es todo lo que vamos a hacer, dependiendo de dónde está la ubicación de la lesión y si hay actividad o no. ¿Ok? También acá no le he colocado, pero también una posibilidad de realizar un tratamiento invasivo es el uso de resinas y el uso de coronas. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, dentro de los dientes, en las zonas, en las superficies coronales de los dientes primarios, vamos a dividirlo en superficie oclusal, interproximal y superficies o caras libres. Ahora, en la zona oclusal tenemos lesiones que todavía no tienen cavidad y lesiones que son cavitadas. Cuando la lesión es una mancha blanca y no está cavitada, ya sea en la zona, en los dientes anteriores o en los dientes posteriores, vamos acá directamente en oclusal a las zonas posteriores, cuando observamos una mancha blanca, ya hay una lesión, ¿verdad? Entonces, la técnica no cavitada es colocar sellante, flúor barniz o sellante solo. Si no tuviéramos esas herramientas, también podemos colocar fluoruro al 1.23 ácido, fluorgel ácido al 1.23, si tuviéramos la posibilidad también resina infiltrante, ¿no? Nos dan otras opciones, pero siempre, si ustedes se dan cuenta, estas opciones son con el uso de flúor de mayor concentración que una pasta dental. Si la lesión fuera cavitada, doctores, en oclusal, lo que recomiendan es el uso de flúor de amino de plata. Vamos a conversar también del flúor de amino de plata, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice al final? Que todas las lesiones deben ser monitorizadas, ¿no? Tenemos que ver la actividad o inactividad, su dureza, su textura, su color y un control radiográfico. Entonces, siempre va a jugar el factor importante de no solamente realizar el tratamiento quirúrgico, sino también un tratamiento no quirúrgico que le hemos mencionado anterior y posterior un tratamiento de control. ¿Ok? ¿Cómo es el tratamiento en zonas interproximales? Cuando todavía no hay cavitación, acá, como les mencioné, las resinas infiltrantes son muy buenas, o por último el uso de flúor barniz, ¿no? Si se pueden ambos, mucho mejor, y si no, sellantes. Bueno, yo recomiendo el sellado con resina fluida, pero es bien complicado.
es bien complicado de realizar. Ahora les tengo un ejemplo al final de un tratamiento que hicimos en una niña de 2 años de manejo de lesiones interproximales. ¿Y qué pasa si las lesiones son cavitadas? Casi siempre en el sector posterior, en lesiones cavitadas, podemos hacer uso del flúor de amino de plata. Ojo que estos tratamientos, ¿se acuerdan que les mencioné en la diapositiva anterior? Son no invasivos. Ya, esta parte estamos hablando de tratamientos no invasivos. Y en en la siguiente diapositiva, después de esta, vamos a hablar de invasivos. Con respecto a las caras vestibulares, igualito, en zonas no cavitadas, colocar flúor gel o al 1,23%, o si no, flúor barniz, que es el ideal. Y si fuera cavitado, también, ¿por qué no? En zonas anteriores, el flúor de amino de plata. Esto va a ser muy importante de acuerdo a cómo ustedes observaron o a cómo ustedes llevaron todas las pautas que les di en las primeras diapositivas y llegaron a un diagnóstico, ¿no? Con todo el factor comportamental, la edad, la colaboración, el riesgo de tomar la decisión de usar fluordiamino de plata, porque como muchos sabemos, el fluordiamino de plata es muy bueno, sella los túbulos expuestos, pero también el problema es que se manifiesta de un color oscuro, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evaluarlo. Yo casi siempre, las veces que he utilizado fluordiamino de plata con el consentimiento de los padres, enseñándole primero por fotos, es en el sector posterior, ¿no? Entonces, ahí hay que conversar. También depende de las condiciones y de la economía del paciente al hacerse el tratamiento, pero es una buena opción, no lo podemos descartar, ¿no? Listo. Ahora, esta es la segunda parte, cuando hablamos de ya lesiones cavitadas y tratamientos invasivos. Lo vamos a separar, según Schwedicke, lo separa en superficial y moderado y profundo. La zona superficial o moderada la maneja de la misma manera, remoción selectiva de caries con técnica TRA, es una posibilidad, uso de ionómero de alta viscosidad, control de la cavidad sin restauración. ¿Cómo controlas la cavidad sin restauración? Mayormente colocando una técnica no invasiva como el uso de fluordiamino de plata, ¿no? Si esta zona es lavable, tiene autolimpieza, puede ser una técnica controlarlo, ¿por qué no? Y lo otro es sellante de fisura, pero cuando es a nivel superficial, ¿ok? Cuando es a nivel superficial. En la sellante de fisura, cuando son microcavidades, acá tengo que corregir, no es si no está cavitado, en esta parte de la profundidad de lesiones es si está a nivel superficial en el esmalte. ¿Ok? La otra opción, dependiendo de la zona, es usar la técnica de Hall con coronas de acero. Esa es una muy buena opción si estamos hablando de pacientes de alto riesgo, que vienen con muchas lesiones, que vienen con padres que no están muy comprometidos, ¿no? A menos factores positivos, doctores, ustedes tienen que optar por opciones más invasivas. Lamentablemente, es lo que mejor funciona. ¿No? Si no tenemos colaboración del padre, es mejor optar por técnicas más invasivas para el tratamiento, el éxito de evitar que estas lesiones avancen o se profundicen o llegan a lesiones pulpares. Y cuando ya estamos hablando de lesiones profundas, casi cercano o con riesgo de exposición pulpar en la zona interna de dentina, hacemos remoción selectiva de dentina reblandecida, eso también, cuando llevamos el curso hablamos de lo que es la remoción selectiva, también hablamos de las pautas del diagnóstico pulpar, ¿no? Y cuándo se indica o cuándo se puede indicar, y acompañado de preferencia de una técnica Hall, si estamos hablando de un diente que ha sufrido más de una zona de destrucción, más de una pared, podemos utilizar técnica Hall. Y si solamente hay exposición de la cara oclusal, podemos utilizar una resina, ¿ok? Podemos utilizar una resina. Solamente si hay exposición de la zona oclusal. Casi siempre cuando llegamos a estos grados en dientes deciduos, ya hay, ya hay afectación de más de una pared. Por eso lo ideal es hacer una técnica Hall. Sobre todo si estamos hablando de lesiones interproximales. Casi siempre el éxito es mejor con una técnica Hall. Entonces, ¿qué es la técnica Hall? La técnica Hall es el uso de coronas preformadas de acero para poder sellar toda la cavidad. ¿Qué te da o cuál es la seguridad el uso de una corona de acero mediante la técnica Hall? Que la corona de acero va a sellar totalmente todas las paredes, evitando filtraciones.
¿no? Si ustedes realizan correctamente la técnica, si colocan adecuadamente, sobre todo en las zonas inferiores, van a lograr un sellado y van a evitar, por el mismo material de la corona, no se pega el biofilm a esta superficie, ¿no? Se podría decir que se resbala. Entonces, eso nos da la seguridad de que no va a haber biofilm en ese diente. Por eso que es una de las mejores técnicas, pero es la más invasiva. ¿Ok? Y con respecto al fluordeamino de plata, el fluordeamino de plata se ha venido utilizando o se ha venido dando cabida en los últimos años debido a que es un buen material de restauración no invasiva, es un buen material no invasivo. Si bien es cierto, no restaura per se la zona, pero nos ayuda a evitar el avance de la enfermedad y llegar a una lesión pulpar, ¿no? Detiene o sella los túbulos de la dentina, evitando de que siga progresando la lesión. ¿Cómo se dan las recomendaciones del uso del fluordeamino de plata? Nos indica, según las recomendaciones de la APD, acá me olvidé de poner debajito la bibliografía, nos dice que el tiempo ideal de aplicación debe ser de 1 minuto, utilizando un suave flujo de aire comprimido hasta que el líquido esté seco. Ok, tenemos que en ese lapso de tiempo tener la cavidad totalmente seca y echando con un aire hasta que se diluya. Cuando use periodos de aplicación más cortos, hay que controlar cuidadosamente en el postoperatorio y siempre es importante evaluar el arresto, evaluar si es necesario otra aplicación. Este tipo de, el uso de fluordeamino es bueno en niños muy pequeñitos, en niños que todavía no llegan a tener lesiones muy amplias, ¿no? Extensas, me refiero, eh, eh, y que son muy pequeños y que los padres no tienen las condiciones o se va a prestar a un tiempo largo a un tratamiento de sedación, un tratamiento de anestesia general. Si tenemos niños que van a entrar a sala, doctores, lo ideal es en la consulta ponerles fluordeamino de plata bajo estas condiciones con el objetivo de evitar de que estas piezas lleguen a lesiones pulpares. No solamente decirle, usted tiene su control o va a pasar anestesia general en 2, 3 meses, sino es empezar a hacer las técnicas no invasivas para evitar de que este niño sufra o llegue a sufrir lesiones pulpares, ¿ok? Eso siempre tienen que considerarlo, ¿no? Sobre todo si es en el sector posterior. Si es en el sector anterior, hay que conversar con el padre por el tema estético, ¿no? Entonces tiene que sopesar el padre qué es más importante para un niño pequeño, sufrir una lesión pulpar que le va a causar, ojo, dolor en un niño pequeño que no va a poder comer, que no se va a poder alimentar, a la parte estética. Es la manera como ustedes enfoquen eso en el padre, ¿ok? Y acá les doy un ejemplo de un caso clínico que encontré del doctor Restepo, es un doctor de Colombia, donde nos muestra una lesión de una primera molar permanente con una característica particular. Si ustedes observan, esta pieza nació con un defecto del esmalte, una hipomineralización. Entonces, por eso es que se ha destruido de esta manera. Observen la radiografía. Miren, es muy importante dentro de las pautas del diagnóstico tomar una buena radiografía. Cuando nosotros estamos en duda de que la lesión haya llegado a pulpa, la primera radiografía que tenemos que tomar es la radiografía de Bywit o en este caso, en su defecto, una radiografía muy ortogonal, ¿no? Si se dan cuenta, la zona como está tomada la radiografía está perpendicular porque la ha tomado con un posicionador. Lo más probable es que este paciente sea un paciente colaborador, un paciente grande, o hayan tenido bajo un tipo de tratamiento, ya sea con sedación, poder tomarle la radiografía. Este tipo de radiografía es mucho mejor porque está perpendicular y probablemente no haya distorsión a la hora de la posición de la placa y la interposición, porque ustedes saben que es una imagen bidimensional y nos puede dar una distorsión de en qué zona está cuando la tomamos muy enlongada, ¿no? Muy angulada. Eso es importante para poder ver hasta dónde ha llegado la lesión. Y también es importante considerar la sintomatología del paciente, ¿no? Que les voy a dar en la última diapositiva. Considerando que se consideró este paciente con una lesión cercano a dentina, pero que todavía
no llega a una lesión pulpar, ¿no? O probablemente una lesión pulpar reversible, ¿no? Con cierta sintomatología. Entonces, bajo este punto, lo que hacen es primero mostrar la zona a través de una gingivectomía, ¿no? Retiro para que se pueda manifestar toda la cara que queda de la zona distal y le colocaron por 1 minuto el fluordeamino de plata, ¿no? Automáticamente colocan el fluordeamino de plata y la zona se oscurece. Para poder provisionalmente llevar a control a este paciente, se le coloca ionómero de alta viscosidad, ¿no? El ionómero de alta viscosidad, doctores, es muy bueno como tratamiento temporal controlado. Es muy bueno porque las partículas se sellan y la zona inferior, por más que por la masticación pierda la zona superficial, siempre ha habido estudios, o hay estudios, perdón, que muestran que siempre se pega en las zonas que están directamente comprometidas con las caras del diente. Entonces es bueno, es un material noble, dura un poco tiempo, pero bajo control es muy bueno. ¿Por qué no se le hace un tratamiento definitivo? Porque van a esperar probablemente que la segunda molar erupcione, ¿no? Y para hacer un tratamiento más invasivo, también son ciertas condiciones, el paciente que colabore, de repente van a esperar a llevar al paciente a sala. Hay muchas condiciones que indican que se puede hacer un tratamiento previo para evitar, con el objetivo de evitar que la lesión avance y llegue a un tratamiento más perjudicial para el paciente, ¿no? Es un tratamiento que tiene que ser controlado y esto es el punto a lo que iba. Los tipos de tratamiento no necesariamente van a ser definitivos, pueden ser tratamientos que van a ser controlados y que van a tener varias partes y hay que explicarle al padre que es mejor de esta manera o es una manera ideal para evitar consecuencias mayores, ¿no? También por la edad puede ser que todavía el niño hayan decidido hacer una endodoncia, un perno y una corona a posterior, esperando a que las raíces cierren, ¿no? Son muchos factores. Puede ser el factor de control, puede ser esperar una reacción positiva de la pulpa al tratamiento. Entonces, todas estas condiciones se observan y se esperan, ¿no? Siempre es expectante. Ese tipo de tratamientos siempre son expectantes. Hay que observar, hay que explicar a los padres que hay que esperar y ver cómo reacciona el organismo ante este tratamiento, ¿no? Nunca hay que decirle que esto es definitivo y que vamos a tener un éxito total, ¿no? Eso es un tratamiento expectante. Y con respecto a las lesiones interproximales, doctores, en este caso, cuando los niños, sobre todo vamos a hablar por edades, ¿no? Mayormente, en cuanto a la clínica, yo observo que cuando los niños no les han cepillado el sector superior porque no le levantan el labio, ojo, ese es un tip muy importante para cepillar a niños menores de 3 años, casi nunca los padres levantan el labio, ahí es donde nosotros intervenimos. Observamos ese tipo de lesiones, ¿no? Pacientes con Baume tipo 2, los dientes no tienen espacios, tienen estas manifestaciones, no hay una higiene, no hay uso de hilo dental. Ojo, el hilo dental es importante en pacientes que tienen los dientes unos muy cercanos al otro, en dentición decidua, ¿no? Y ocurre esta lesión interproximal, ¿no? Observamos que es una lesión que todavía no tiene un compromiso pulpar, está próximo a dentina, pero no ha llegado, y lo que realizamos en ese tipo de tratamientos es que la zona de la pieza sea de autolimpieza. ¿Cómo logramos hacer la zona de autolimpieza? Realizando una separación de los dientes con una fresa de fisura. Es un tratamiento invasivo, pero que nos da o que nos brinda la zona de autolimpieza, que es el fin de una restauración. No necesariamente una restauración tiene que ser de la misma manera o devolver la misma estructura. ¿Por qué? Porque ya conversamos de la manera como el paciente ha llegado ¿no? A esta consecuencia, ¿no? Esta lesión. Falta de autolimpieza, estamos hablando de un niño muy pequeño, que es difícil manipular, que es difícil de controlar. El padre que recién va a incorporar el uso del hilo dental, probablemente, qué tan colaborador sea el padre, qué tan bien lo hará, qué tanto el niño colabore.
Entonces, la mejor opción que tenemos en un niño pequeño es realizar un tratamiento que produzca la autolimpieza de la zona. Y complementamos con el uso de flúor barniz, ¿no? En la zona. Colocamos flúor barniz y le decimos al papá que tiene que esperar, ¿no? Que tiene que controlarse, perdón. Venir cada cierto tiempo en un niño con riesgo alto como este niño que tiene manchas blancas que están inactivándose, hay que controlar por la lesión que está activa. Miren, observen que acá hay dos tipos de lesiones, una lesión activa y una lesión inactiva, brillosa, ¿verdad? Entonces, incluso en una pieza pueden tener los dos tipos de lesiones, ¿ah? Es importante de acotar. Y en el caso de este niño que es riesgo alto, al venir en 2 meses para su control y ver si el padre está cumpliendo la parte del tratamiento no quirúrgico que mencionamos o los tratamientos no invasivos que mencionamos en casa. Luego tenemos este tipo de lesiones interproximales en el sector posterior. ¿Cómo actuar ante este tipo de lesiones, doctores? ¿Qué material debería indicarse en este tipo de lesiones? Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar una radiografía. La recomendación es una radiografía de Bywit por la posición ortogonal para descartar de que esa lesión haya llegado al nervio, ¿no? También es importante que ustedes hagan un buen diagnóstico y pregunten qué tipo de sintomatología dolorosa está teniendo el niño. Básicamente, porque no vamos a hablar de lesiones pulpares, básicamente descartar que la sintomatología sea de pulpitis reversible. ¿Cuál es la sintomatología de pulpitis reversible? Dolor provocado a la masticación que se detiene cuando se retira lo que lo ocasiona. Recuerdan eso, ¿no? Una pulpitis reversible es el dolor provocado a la masticación que se detiene cuando se retira el estímulo. Okay. Si ustedes ven que el niño tiene este tipo de sintomatología, si ustedes ven que este niño tiene este tipo de sintomatología, podemos estar hablando de una pulpitis reversible y hacer un tratamiento no pulpar, ¿no? No pulpar directo, ¿no? Podemos hacer una pulpitis reversible. Luego de colocar un tratamiento de pulpitis reversible, perdón, ya sea un ionómero, un ionómero base, un lining, ¿qué tipo de restauración va a ir para tener éxito en el tratamiento? ¿Qué consideran ustedes qué tipo de restauración puede ir en este tratamiento? ¿No? Podrá ser un ionómero de alta viscosidad, podrá ser un ionómero modificado con resina, podrá ser una resina fluida, tipo bulk, ¿no? Que son muy buenas para estas zonas donde no llega la luz, o que son más translúcidas y que la luz llegaría mejor con la lámpara, o una resina pesada, o incluso hablamos de una corona. La determinación del tipo de material que van a poner es de los factores antes mencionados. Grado de colaboración del paciente. Yo puedo hacer una resina en un paciente que me colabora. No es lo mismo colocar una resina en un paciente que colabora, en un paciente que no colabora. Probablemente mi resina vaya a fracasar si no tengo las condiciones adecuadas en un paciente que no colabora, porque no hemos obtenido lo más importante, que es el sellamiento de la zona afectada. De preferencia, siempre constatar la separación, dejar la zona lo más autolimpiable posible, como en el caso de la lesión anterior que vimos. ¿Ya? Eso es muy importante, doctores. Dejar esta lesión libre, separada de la otra pieza. Si no logramos el éxito si no podemos realizar el tratamiento de esta manera, con una resina, mejor sería optar por la opción de las coronas con técnica Hall, si el paciente no es muy colaborador. Si son muchas lesiones y si tenemos mucho biofil, un riesgo muy alto debido al biofil, tenemos esas opciones. Entonces, las opciones del tratamiento van a ser de acuerdo a lo que el padre, a las condiciones anteriormente mencionadas y a lo que el padre acepte. Ustedes son los que tienen que determinar qué tipo de opción le das A, B, C o D. Incluso también puede ser ionómero de alta viscosidad como tratamiento temporal, debido a que de repente este paciente no solamente tiene estas dos lesiones, sino tiene toda la boca con esas lesiones. ¿Qué van a hacer ustedes? Detener de manera temporal todas las lesiones con el uso de ionómeros
siempre separándolos, pasando el hilo dental y avanzando de a pocos o pensando en un tratamiento general, en una anestesia general o en una sedación consciente por pasos, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Entonces el tratamiento está condicionado a eso porque estamos hablando de niños, ¿no? Siempre van a tener todas las condiciones antes mencionadas para tener el tratamiento exitoso. Recuerden que todo lo que uno analiza en esta zona y termina, hace una pausa y planifica su tratamiento, es un buen diagnóstico. Todo lo que suceda después, doctores, después de que ya le explicaron y no se cumpla, y lo digan después del tratamiento, eso ya son solo excusas. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Ya ustedes no quedan de la misma manera ante el paciente o el padre del paciente. Entonces, por esto es importante evaluar todas las condiciones que hemos tenido en esta exposición.